lucha suprema, siempre noble, soñó el Salvador, fue obtenerla su eterno problema, conservarla es su gloria mayor. Y con fe inquebrantable el camino del progreso se afana en seguir, por llenar su grandioso destino, conquistarse un feliz porvenir. Le protege una férrea barrera contra el choque del ruin deslealtad. Desde el día en que su alta bandera con su sangre escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Una vez más, en su desesperación, los mismos de siempre se unen a una sola voz para acusar al presidente Nayib de generar odio. Pero, ¿de qué odio hablan? Si fueron ellos y sus partidos los que siempre fomentaron el odio, incitando al pueblo para que nos matáramos unos contra otros. Si fueron ellos los que después de la guerra, en cada elección, caldeaban los ánimos de sus militantes para crear enfrentamientos y violencia partidaria en las calles. ¿De qué odio hablan si siguen siendo ellos los que promueven la violencia al vociferar llenos de ira contra el presidente y su gabinete de gobierno? ¿O será que el odio que le tienen al presidente Nayib es porque acabó de una vez por todas con los maletines negros debajo de la mesa? Decir la verdad no es odio. Regresan las teleclases de Aprendamos en Casa, con material de apoyo para cada nivel educativo. Cada día encontrarás una materia diferente y divertidos programas de eduentretenimiento para seguir aprendiendo. Sintoniza Aprendamos en Casa, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde por Canal 10. La educación sigue. Gobierno de El Salvador. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas.
El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Así somos. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador. Muy buenos días, El Salvador. Qué gusto que nos acompañe en esta entrega de Noticiero El Salvador para el 10 de febrero. Estamos listos, todo el equipo, para poder informarle los próximos 60 minutos. Kenia Mejía, buenos días. Así es, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar siempre pendientes, informándose de Noticiero El Salvador a esta hora de la mañana. Son las 5:30 y por supuesto que tenemos muchísima información para compartir con quienes también nos escuchan a través de Radio Nacional El Salvador y de nuestras plataformas digitales, Facebook y Twitter. Iniciamos con los titulares. Sale a la luz desesperado plan de Arena y el FMLN para destituir al presidente de la República usando a la Asamblea Legislativa. Saqueos, robos y corrupción descarada es el legado de los gobiernos de los últimos 30 años que El Salvador está por dejar atrás. Presidente de Nuevas Ideas encara al Tribunal Supremo Electoral para que mejore sus sistemas y no permitir un fraude en las elecciones del 28 de febrero. Presidente Nayib Bukele toma medidas para impedir que ingrese al país plaga de langosta voladora que afecta Guatemala. El COVID llega a 106 millones de contagios y 2.300.000 muertos desde que inició el conteo en la ciudad de China, de Wuhan, de China, en el 2019. Bueno, vamos a iniciar mostrándole la portada de Diario El Salvador para este día. ¿Cuál es el contenido que usted puede encontrar ahí? En nuestra portada, Arena y el FMLN buscan destituir al presidente. Cada partido presentó una iniciativa. Unidos tienen los votos necesarios. También nuestra fotografía de portada, Medardo González, dirigente del FMLN, contempla la poca asistencia de una convocatoria para protestar contra el presidente Bukele afuera de la Asamblea Legislativa, es decir, sin apoyo. Otros temas que puede usted leer en Diario El Salvador es: la Fiscalía pierde un caso contra una estructura criminal acusada de múltiples homicidios y 3 partidos señalan errores y deficiencias en el sistema de conteo y transmisión de datos. También subjefe del CAM de Santa Tecla amenaza de muerte a 2 periodistas de televisión. Y otros artículos como el ballet ofrece 3 plazas, una oportunidad para todos y para que puedan también conocer del ámbito deportivo y muchos temas más. A tan solo 25 centavos, Diario El Salvador. Y vamos a iniciar con el detalle de las informaciones, hablando de lo que está pasando en cuanto al COVID-19 en el mundo. Y es que más de 106 millones de personas se han contagiado y los fallecidos ascienden a 2.3 millones desde que surgió la enfermedad en diciembre del 2019. Estados Unidos, México y Brasil lideran los países afectados.
La rápida propagación del coronavirus ha causado más de 27 millones de contagios en territorio estadounidense. Esta cantidad representa un poco más de la cuarta parte del total de infecciones reportadas en el mundo, mientras los decesos suman 465.083. Estados Unidos es el país más afectado desde el inicio de la pandemia y actualmente está amenazado por la circulación de las nuevas cepas que son más contagiosas. En México, la segunda ola de coronavirus ha causado un repunte de contagios y fallecidos. Solo en enero, 30.000 personas perdieron la vida a causa de la enfermedad. Y con más de 166.000 muertos, es el tercer país con más decesos. Por otra parte, los contagios casi alcanzan los 2 millones. Brasil es el segundo país con más víctimas mortales a causa del coronavirus, al sumar 232.170 decesos, y sus más de 9.5 millones de infecciones lo posicionan en la tercera nación con más contagios. La ciudad de Manaus es una de las más golpeadas, con un colapso sanitario que obligó al traslado de pacientes a otros estados. El Ministerio de Salud había advertido que de no realizarse esta evacuación, podrían haber muerto hasta 100 personas por día en las unidades de cuidados intensivos. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Y en Perú, el inicio de la vacunación parece no cambiar el rumbo de la pandemia. El promedio de contagios de los últimos 7 días es de casi 7.000, mientras que Colombia informó de 5.442 nuevos casos en 24 horas, por lo que el total asciende a 2.1 millones. Además, con 217 fallecidos en el último día. El acumulado es superior a los 56.000. Y más muertes sigue dejando el coronavirus en el viejo continente, que se ha visto gravemente golpeado por una tercera ola. España sigue azotada por la tercera ola de coronavirus, superando los 3 millones de casos, y registró un nuevo récord con 766 muertes, la cifra más alta desde abril de 2020. La nación española se convirtió en el primer país europeo en superar el millón de infectados el pasado mes de octubre, una cifra que se duplicó 11 semanas más tarde. Mientras que Portugal registra un descenso en las hospitalizaciones. Sin embargo, las autoridades informaron que se mantendrá el cierre de las fronteras hasta el 1 de marzo. Desde que comenzó la pandemia, Portugal ha registrado más de 770.000 contagios y 14.557 personas han fallecido. Aunque según expertos, la curva de esta severa ola está cediendo. El confinamiento se extenderá hasta mediados de marzo. Por su parte, Francia supera los 80.000 fallecidos por coronavirus. Solo en las últimas horas murieron 439 personas en hospitales. Esta cifra no parece que vaya a disminuir a corto plazo, debido a que las hospitalizaciones continúan en un nivel alto, con más de 11.000 nuevos ingresos. Y en las últimas 24 horas, Italia registra 10.630 nuevos contagios y 422 muertes, superando las 92.000 víctimas del coronavirus, mientras que más de 2.000 personas requieren cuidados intensivos, cifra que los expertos esperan su pronta recuperación. Y las alarmas siguen encendidas en Inglaterra tras identificar 2 nuevas variantes del coronavirus que tendrían muchas similitudes con la cepa sudafricana, y una de ellas ha sido clasificada como preocupante. El Instituto de Salud Pública de Inglaterra ha identificado 76 casos de las nuevas variantes, aunque espera encontrar una respuesta rápida a esta situación. Claudia Díaz, Noticiero El Salvador. Y en el Reino Unido, el Comité Científico Asesor del Gobierno informó de 2 nuevas variantes del coronavirus, las cuales tendrían muchas similitudes con la cepa sudafricana, y una de ellas ha sido clasificada como preocupante. El Instituto de Salud Pública de Inglaterra ha identificado 76 casos de las nuevas variantes. Por otra parte, en Suiza se detectó un primer caso de la variante brasileña del coronavirus. Las autoridades están investigando su procedencia.
Y a más de un año desde el primer caso de COVID-19 en Wuhan, China, la Organización Mundial de la Salud informó que no encontró pruebas contundentes sobre el origen de la enfermedad. La misión de expertos que se encuentra en la nación asiática brindó una conferencia de prensa en la que dijeron que consideran altamente improbable que el virus se fugara de un laboratorio y tampoco se identificó al animal que pudo transmitirlo al ser humano. Y ya en nuestro país, el gobierno a través del Ministerio de Salud llegó hasta la colonia Sacamil con una jornada médica que beneficia a miles de familias que residen en la zona, con el objetivo de acercar la salud hasta las comunidades. Brindaron atención en medicina general, odontológica y psicológica, entre otros servicios. En esta jornada también se beneficiaron los caninos, a quienes se les aplicaron las vacunas respectivas para evitar enfermedades, entre otras acciones encaminadas a la promoción de la salud. También servicios de vacunación humana, vacunación canina, asimismo saneamiento ambiental, entrega de puriagua, abate, rodenticida. Esa es parte de las acciones también de promoción y educación que estamos haciendo acá este día. Los beneficiados se mostraron satisfechos ante esta acción, que les permite de manera fácil acceder a la salud de forma completa, ya que también se les entregó medicamentos. Bien, porque muchas veces nos dificulta ir a la unidad de salud por el trabajo, ¿verdad? Y ese día pues nos ha placido que sean de nosotros aquí. Yo lo veo muy bien, excelente, porque la verdad es que ahorita, digamos, aparte de lo de la pandemia, pues se hace un poco difícil de ir a las unidades de salud, ¿verdad? Y entonces siento que este es un beneficio para la población. Porque imagínense que otros años atrás, vean, no se han dado estas cosas, o sea, todo lo que él ha ayudado a la población, o sea, hoy se está viendo la ayuda de él, que nunca la habíamos tenido. Esta es parte de la estrategia que busca evitar aglomeraciones en las unidades de salud en tiempos de pandemia y, del mismo modo, contagios de COVID-19. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social fortalece su estrategia de atención a los pacientes que padecen de hipertensión. La institución lanzó una guía clínica que busca estandarizar las intervenciones, tanto farmacológicas como las que no lo son, para el abordaje de la hipertensión arterial. La guía se enfoca en brindar recomendación sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento en derechohabientes mayores de 18 años. Por otra parte, la hipertensión arterial es un asesino silencioso que muchas veces pasa desapercibido y es una de las principales causas de consulta en nuestros centros hospitalarios. Hacer esta guía y este fruto de su esfuerzo hace que podamos estandarizar todos los protocolos que utilicemos en todas nuestras clínicas comunales, en nuestras unidades médicas y hospitales. Por otra parte, el director nacional de medicamentos, Noé García, visitó la planta de primer laboratorio en el país y Centroamérica para fabricar mascarillas de uso médico, lo que pone en alto el nombre de El Salvador a nivel regional. Esto gracias al plan de exportación a toda Centroamérica. En esta ocasión, el papel de la Dirección Nacional de Medicamentos es verificar que se cumpla con todos los estándares de calidad. Por ello, el titular de la institución realizó un recorrido por Laboratorios Vijosa, los primeros y únicos acreditados para la fabricación de mascarillas quirúrgicas y KN95 de uso médico. El respirador como la mascarilla quirúrgica cuentan con registro sanitario, parte de la DNM, lo cual asegura o garantiza seguridad, calidad y eficacia de estas mascarillas. Pero este laboratorio no es solo el único certificado en el país, sino también el primero a nivel centroamericano en la fabricación de un elemento que se ha vuelto vital en medio de la pandemia. Lo cual es un logro a nivel país. Nosotros también verificamos el tema de los análisis, hacemos inspecciones aleatorias, no solo a este laboratorio, sino que a todos los laboratorios que nosotros regulamos. Con esta cámara lo que logramos es una ambientación por 24 horas, digamos que simula el uso que usted le da a una mascarilla y de ahí podemos hacer los retos de calidad que están dentro de las normas. O sea que usted garantiza que cumpla nueva y también durante su uso. Este logro permite dinamizar aún más la economía.
Actualmente producen 50.000 respiradores KN95 al día y 75.000 quirúrgicos. Por el momento, nosotros estamos con una producción para poder abastecer a nuestro querido El Salvador. Sin embargo, tenemos proyectos de expansión para poder abastecer a la región centroamericana. Además, la producción actual ha permitido generar cerca de 100 empleos directos y otros indirectos. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y la educación es uno de los pilares fundamentales del gobierno del presidente Bukele y para este 2021 se ha duplicado la cantidad de guías de clases para llegar a más estudiantes. La ministra de Educación verificó la reproducción de estos materiales educativos para estudiantes del sistema público. Como medida de prevención ante el coronavirus, los estudiantes aún no pueden asistir a clases y a muchos se les dificulta el acceso a Internet para recibir sus clases virtuales. Ante estas dificultades, el Ministerio de Educación ya está preparando las guías de continuidad educativa que se entregarán a estudiantes desde parvularia hasta segundo año de bachillerato. Vamos a imprimir más de 2 millones de guías para beneficiar a más de 600.000 estudiantes. El año pasado llegamos a 350.000 estudiantes. La reproducción y distribución de las guías se hará entre febrero y marzo. Los padres de familia podrán recoger el material educativo en el centro de estudio de sus hijos. El mecanismo de distribución va a ser el mismo. Las guías van a llegar a las direcciones departamentales, de ahí las van a llevar a los centros educativos y los padres de familia llegan a los centros educativos de sus hijos a buscar las guías. La reproducción de estos cuadernillos también ayuda a dinamizar la economía. Está permitiendo reactivar las economías de las imprentas, ¿verdad? Nos está permitiendo apoyar a este ramo de la mediana y pequeña empresa. La inversión es de más de $835.000. Para reforzar la educación de los alumnos, también se entregarán libros de texto de las asignaturas de matemática y lenguaje, así como la franja televisiva Aprendamos en Casa y el recién estrenado programa Aprendamos en Casa con la radio. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Son las 5 de la mañana con 45 minutos. Vamos a separarnos un instante. Regresamos en breve con más noticias. Una vez más, en su desesperación, los mismos de siempre se unen a una sola voz para acusar al presidente Nayib de generar odio. Pero, ¿de qué odio hablan? Si fueron ellos y sus partidos los que siempre fomentaron el odio, incitando al pueblo para que nos matáramos unos contra otros. Si fueron ellos los que después de la guerra, en cada elección, caldeaban los ánimos de sus militantes para crear enfrentamientos y violencia partidaria en las calles. ¿De qué odio hablan si siguen siendo ellos los que promueven la violencia al vociferar llenos de ira contra el presidente y su gabinete de gobierno? ¿O será que el odio que le tienen al presidente Nayib es porque acabó de una vez por todas con los maletines negros debajo de la mesa? Decir la verdad no es odio. Noticiero El Salvador. Y ya estamos de nuevo con ustedes con más información. Las autoridades guatemaltecas declararon estado de emergencia fitosanitaria en el país. ¿Por qué? Por el incremento significativo de la langosta voladora. La alerta ha sido declarada para proteger el territorio guatemalteco por la amenaza que la plaga de langostas representa para la agricultura nacional. En el acuerdo se establecen los principales lineamientos que se deben de cumplir para el control, especialmente la coordinación interinstitucional para el control y manejo de la langosta voladora. El gobierno guatemalteco ha sufrido por meses las afectaciones por la langosta. Se vino a incrementar los brotes a finales del año pasado, realmente en el mes de diciembre y ahorita en el mes de enero, que realmente se incrementó exponencialmente la plaga.
Es el Ministerio de Agricultura de ese país el encargado de la ejecución del plan de contingencia. Recientemente, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, emitió la tercera alerta regional a sus países miembros por la presencia de langosta en el sur de México y en Guatemala. En 2020, el gobierno de El Salvador anunció medidas para evitar la propagación de la plaga en el país. Ordenó estar alerta de día y noche, fumigación por medio de drones y en el terreno, con la ayuda de la Fuerza Armada. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y justamente sobre este tema, el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó en redes sociales lo siguiente: pero algunos se burlaron cuando empezamos temprano a contenerla. El tiempo nos dio la razón. Nuestro gobierno seguirá luchando para que esta plaga no entre a nuestro país. El mandatario agregó también: redoblaremos esfuerzos para que eso no pase en El Salvador. Haber trabajado cuando la amenaza aún era pequeña y mientras algunos decían que era innecesario, nos dio la ventaja que hoy necesitamos. Recordemos que el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, emitió el pasado 2 de julio del 2020 una alerta para la región de Centroamérica, en la que instó a los gobiernos a tomar medidas contra la plaga. De inmediato, el mandatario ordenó en ese momento al ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, implementar un plan que desde entonces se desarrolla. Y para hacer frente a esa plaga, precisamente el Ministerio de Agricultura se mantiene realizando inspecciones preventivas en todo el país para controlar el avance de la langosta en los cultivos. Un equipo del noticiero El Salvador acompañó a uno de los grupos liderados por el ministro Pablo Anliker. Como parte de una estrategia nacional de control y supervisión permanente ante la presencia de la langosta voladora en el país, y luego de haber identificado que algunas naciones como Guatemala están siendo afectadas, se hizo un recorrido. El ministro de Agricultura viajó a algunos puntos estratégicos y a la vez vulnerables, como el Cerro El Coyote en San Juan Opico, La Libertad. La verdad que está controlado todo, pero sí los índices han subido. Y nosotros, como tenemos la tecnología para hacerlo, los drones y todo, vamos a hacer una aplicación ahorita preventiva. Y eso se debe básicamente a que son los años, como repetí, de que del 2019 al 2024 va a haber problemas de langosta en el territorio centroamericano. Junto a técnicos del Ministerio de Agricultura, se dieron a la tarea de hacer un muestreo y tomar decisiones basadas en esos hallazgos. De hecho, se confirmó la presencia de la langosta. Hay pocos niveles de saltones, que es el parámetro es que si en 1 metro cuadrado encontramos arriba de 5 chapulines saltones, entonces requiere un tipo de control. Pero la situación actual es que por lo menos anda entre 1 o 2. El riesgo es bajo. Ante los resultados, el ministerio decidió volar sus drones para fumigar kilómetros de plantaciones y disminuir el impacto. El equipo del Ministerio de Agricultura y otras instituciones han sobrevolado el país entero para darle seguimiento a la situación. Este gobierno está listo para dar el siguiente paso. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y hablando sobre las oportunidades de desarrollo en el país, El Salvador por primera vez contará con el primer sistema de información de comercio laboral de Centroamérica, avalado por la Organización Internacional del Trabajo. Al lanzamiento de esta importante plataforma asistió el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, empresarios y representantes de universidades. Es un gran empuje de carácter técnico, una herramienta básica que va a permitir en tiempo real tener el dato sobre los indicadores de empleo, subempleo y desempleo en El Salvador. CIMEL es el nombre de esta novedosa herramienta patrocinada por la Organización Internacional del Trabajo, que permitirá mapear estas cifras de las que antes no se hablaba. Vamos a transparentizar la realidad de este país, porque acá se han estado manejando datos estadísticos desconceptualizados y desactualizados. Ya que políticamente hablando, poco o nada convenía a los gobiernos anteriores hablar de desempleo. Sin embargo, la idea de la plataforma es saber cómo y a dónde se debe combatir. Ponerlo a disposición de los sectores productivos, del sector privado, del sector laboral, de la academia, de los investigadores, de la comunidad internacional que están haciéndole seguimiento al desarrollo de nuestros procesos.
esta plataforma se va a estar nutriendo de toda la información empresarial, del sector empleador y de los trabajadores, y ahí vamos a mantener, aparte de las instituciones del Estado, que hemos armado un solo engranaje, y bueno, va a ser uno de los grandes éxitos y logros de este gobierno. El legado de este gobierno, más allá de una herramienta, es que jóvenes sin oportunidades puedan integrarse al mundo laboral y así evitar que salgan de nuestras fronteras para poder llevar ingresos a casa. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Y el Fondo Social para la Vivienda anunció mejoras para la adquisición de créditos. El objetivo es que más familias tengan acceso a un techo digno. Las modificaciones también incluyen al sector informal. Las mejoras consisten en que el techo del crédito para casa nueva se amplía a $30,000. El interés baja al 4%. Se amplía el plazo a 30 años y cero prima. Para el programa Casa Mujer Sector Formal, se amplía el plazo a 30 años, un interés del 4% y cero prima. Y para Casa Joven, la edad para ser tomados en cuenta en este programa aumenta a 29 años. Para el sector informal también hay mejoras. Tasa de interés del 5%, 3% de prima y hasta 25 años plazo. La ministra hizo el llamado a los inversionistas a que apuesten por la construcción de casas de interés social. De junio de 2019 a enero del 2021, el gobierno ha entregado 9.710 créditos con una inversión de $184.73 millones. Que representa una cifra de inversión histórica para la institución del Fondo Social para la Vivienda. Y esto es gracias a la mejora continua que se está trabajando desde el fondo. Esta es la tercera mejora que realiza la administración del presidente Nayib Bukele para beneficiar y facilitar la adquisición de un hogar. Solo en el mes anterior, el Fondo Social otorgó 572 créditos por una inversión que supera los $10 millones. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y cambiamos de tema. Un incendio de grandes proporciones afectó el restaurante Pueblo Viejo, situado en el centro comercial Metrocentro, sobre el Boulevard de los Héroes, en San Salvador. Al lugar acudieron los bomberos junto a diferentes cuerpos de socorro para atender la emergencia. Las llamas alcanzaron una altura impresionante. Sobrepasaban el techo de este restaurante conocido por muchos capitalinos. La emergencia en el restaurante Pueblo Viejo se reportó a las 9:17 de la noche del martes y de manera inmediata acudieron elementos del cuerpo de bomberos. Así lo señaló el representante de Grupo Roble. Socorro que nos ayudaron y a las unidades de bomberos, ya que inmediatamente se dio la voz de alerta, se activaron nuestros protocolos, llamamos a los bomberos y vinieron súper rápido, gracias a Dios. Fueron 4 las personas afectadas durante el incendio. 3 eran vigilantes del centro comercial y la 4ª persona fue una trabajadora de una farmacia aledaña, quienes fueron atendidos por personal de Fosalud. Al venir estaban los vigilantes ya sofocando el fuego, lo cual atendimos a 3 por inhalación de humo y otro que posterior, por querer ayudar como siempre, se golpeó la mano derecha. De ahí, con miembros de la Cruz Verde y Comando de Salvamento, ayudamos a los bomberos con la manguera a sofocar el fuego. La emergencia fue atendida de manera articulada entre la Policía Nacional Civil, militares, Cuerpo de Bomberos, Fosalud, ANDA y con el apoyo de socorristas de Cruz Verde y comandos de salvamento. Han sido alrededor de casi una hora de trabajo y queremos decirles también de que ha sido una tarea muy titánica y el apoyo de ANDA fue fundamental para poder abastecernos del vital líquido para poder controlar. Hay más de 20 bomberos que estuvieron trabajando en este incendio. Aunque no se tiene el detalle de los montos exactos, se estima que las pérdidas son casi totales. La rápida atención de bomberos evitó que el fuego se propagara a los negocios aledaños. Al momento del incendio, afortunadamente ya se encontraba cerrado y no había clientes ni trabajadores. En tanto, las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas. Daniel García, Noticiero El Salvador. Las 5 de la mañana con 57 minutos. Hacemos una nueva pausa. Regresamos en breve con más. ¿Qué se necesita
necesita para volver a empezar. Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Fireempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a fireempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Fireempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Noticiero El Salvador. Iniciamos este segundo bloque con una noticia que ha generado diversas reacciones por la controversia que posee. Y es que es un hecho sin precedentes. Arena y el FMLN, que antes disputaban con violencia los procesos electorales, se han aliado para pedir en la Asamblea Legislativa un golpe de Estado contra el presidente Nayib Bukele. A pocos días de las elecciones, Arena y el FMLN apuntan sus ataques al presidente de la República. Ambos partidos pidieron en la sesión plenaria de este martes que la Comisión Política active el numeral 20 del artículo 131 de la Constitución y conforme un comité de médicos para evaluar las capacidades mentales y físicas del presidente y, con mayoría calificada, inhabilitarlo del cargo. Y se proceda a declarar la incapacidad mental del presidente Nayib Bukele. Dios, Unión, Libertad, y firma el diputado Velázquez Parker. O estamos ante un delincuente, queda la responsabilidad en la Comisión Política. Yo, como patriota, he hecho mi parte invocando la Constitución en el ordinal 20 del artículo 131. Peticiones distintas, aunque es un mismo proceso al final. En base a todo eso es que ellos piden se inicie un proceso de destitución. Ahora, lo que pidió el otro diputado, Velázquez Parker, es que se conforme la comisión que establece la Constitución, basado en 5 médicos especialistas. A juicio de algunos diputados, esta es una de las últimas jugadas que le quedan a la oposición para buscar debilitar la imagen del presidente de cara a los comicios del 28 de febrero. El haber presentado esa pieza es un tema meramente político, en un momento electoral en el que lo que buscan de todas formas es bajar la aceptación que tiene el presidente en la población. En opinión de algunos legisladores, esta propuesta no abona a tranquilizar el clima político previo a las elecciones y podría generar algún tipo de desequilibrio en el orden constitucional. Pues aunque es un mecanismo contemplado en la Constitución, no hay un precedente sobre el tema. El diputado Raúl Beltrán criticó que los partidos tomen esta iniciativa solo horas después de reunirse con el encargado de negocios de la Embajada Americana. Ayer estuvieron con el delegado de la Embajada Norteamericana y todos se juraron amor y paz. Mire qué cosa. Todos se juraron amor y paz, becho y abracho. ¿Y después qué? ¿Tenemos esto? Digo, no me parece correcto. Lo cierto es que la propuesta viene de partidos que en el pasado pusieron la nota violenta en feroces campañas electorales, pero que ahora consolidan un bloque opositor al gobierno. FMLN, le voy a dar un consejo. Ustedes y yo no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, pero el gobierno es su enemigo, los trata como su enemigo. A mí me trata como enemigo y el adversario de tu enemigo es un aliado natural. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Y ante esta propuesta de golpe de Estado propiciada por Arena y el FMLN, reaccionó el presidente de la República desde su cuenta de Twitter, en donde escribió: pueden estar de acuerdo con este gobierno o no, pero lo que nadie puede negarse es que hemos logrado lo impensable, destapar ante todos, sin que quede ninguna duda, que Arena y el FMLN en la realidad son aliados. Los intereses que defienden son los mismos, en realidad son lo mismo, dijo el mandatario. Agregó también: es increíble pero revelador ver a
autoproclamados defensores de la democracia mantener total silencio ante el intento de un golpe de Estado parlamentario a solo días de una elección democrática en donde todas las encuestas dicen que perderán más del 80% de sus curules. Y también reaccionaron funcionarios, políticos y analistas en evidente apoyo al presidente de la República, Nayib Bukele, quien enfrenta un intento de golpe de Estado desde la Asamblea Legislativa. La mayoría califica la propuesta de los diputados como desesperada. La embajadora en los Estados Unidos, Milena Mayorga, escribió que la Asamblea Legislativa busca dar golpe legislativo a un presidente democráticamente electo y con el apoyo de la mayoría de los salvadoreños. Les cuestionó, ¿quiénes son los que intentan trastocar la democracia? El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, señaló que Arena y el FMLN le han costado $30,000 millones al país, dinero de la gente que fue a parar a manos de sus políticos corruptos, escribió. Paul Steiner, presidente de CONAMIPE, tachó de locura la propuesta de los diputados y escribió: las locuras que pueden pensar hacer por no perder su cuota de poder para seguir robándole al pueblo. La secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, lamentó tanta gente que luchó y murió por sus ideales solo para que unos pocos terminen siendo peones serviles de los poderes que tanto cuestionaban. El director de Centros Penales, Osiris Luna, criticó: no les bastó destruir el país 30 años, crearon la guerra y luego hicieron un engendro de acuerdos de paz para beneficiarse y siguen lacerando la nación. Tienen miedo, porque estamos a días que el pueblo saque a los corruptos de la Asamblea Legislativa. Hay millones de salvadoreños dispuestos a defender la patria y al presidente, que no se les olvide, advirtió el presidente de CEPA, Federico Anliker. Por su parte, el secretario de Prensa, Ernesto Sanabria, escribió: hoy, la plenaria de la Asamblea Legislativa se ha convertido en un mitin político partidario, de los que el próximo 28 de febrero van para afuera. Ni un dictamen a favor de la gente, un circo absurdo por los hechos del 9F que solo están en la mente de sus cúpulas y financistas preocupados. También reaccionó el presidente del partido Nuevas Ideas, Xavi Sabla Bukele, quien escribió: así terminó la clase política que desangró nuestro país durante décadas. Al final se les cayó la máscara y todos los vimos unidos por el único objetivo que siempre tuvieron: robarle al pueblo. Vamos por ellos, finalizó. El candidato a diputado Ernesto Castro expresó: las dos alas de corrupción se unen en un último y desesperado intento por atacar al presidente. No entienden que todas sus oscuras acciones terminan estallándoles en la cara. La candidata Sueci Callejas reaccionó: todos están actuando contra la voluntad del pueblo salvadoreño y cuidando sus intereses. El candidato Giovanni Saldaña clasificó la acción como desesperada. A muchos deja de sorprender el descaro con el cual actúan los defensores de la democracia, padres de la patria y los famosos politólogos. No tienen manera de ganar las votaciones limpiamente, escribió. Otros que brindaron apoyo fueron los diputados Juan José Martel y Felisa Cristales. El diputado del CD les criticó por abandonar sus labores para hacer campaña política. Dijo: después del mitin legislativo de hoy martes, los diputados se van de vacaciones hasta el lunes. El 9F solo fue un pretexto para trabajar 2 días y hacer campaña 5 días. La exdiputada de Arena, Felisa Cristales, escribió: hoy en la Asamblea Legislativa fue el primer mitin del matrimonio frente a Arena. Qué bueno que se decidieron a hacer pública su unión. La abogada Tania Pastor señaló: están aterrorizados que aún y con fuero los que queden y tengan deudas con la justicia pendientes serán antejuiciados y procesados. No es ni será persecución política. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y para el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, la intención de los diputados del FMLN y Arena de dar un golpe de Estado al presidente Bukele es una acción desesperada de los partidos tradicionales ante las elecciones que vienen, en las que la población les pasará factura por todo el daño que le han hecho al país. Recordemos que hace unos días el diputado Gallegos advirtió sobre este plan que estaban tramando para remover de su cargo al presidente. Que el mundo entero sepa que Arena, FMLN, PCN, PDC quieren darle un golpe de Estado al presidente Nayib Bukele a raíz de que saben que en las próximas elecciones van a salir
bastante mal y bastante derrotados. Los diputados cometerían una aberración jurídica con la intención de ejecutar un golpe de Estado contra el presidente Nayib Bukele. Así lo dijo el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, tras conocer que la Asamblea Legislativa pretende evaluar la salud mental del mandatario salvadoreño. Este sería el mayor atentado contra la democracia, apartar a un presidente electo. Una aberración jurídica es lo que pretenden realizar los partidos Arena y FMLN al invocar el artículo 131 numeral 20 de la Constitución, porque ni siquiera existen pruebas de la incapacidad mental del presidente Nayib Bukele, afirma el asesor jurídico Javier Argueta. Están intentando dar un golpe de Estado material, porque además los elementos que están utilizando o los elementos donde se están subiendo, que es determinar la incapacidad del presidente, son inexistentes, no hay mínimos. Agrega que los diputados que aprueben el inicio del proceso de inhabilitación podrían incurrir en varios delitos al promover la ruptura del orden constitucional. Podría ser un delito de falsedad, podría verificarse el tema incluso hasta de conspiración, podría verificarse todos aquellos delitos que atentan contra la seguridad nacional. Argueta considera que ahora se está configurando una tiranía parlamentaria, señalada en una sentencia por la Sala de lo Constitucional, porque los diputados buscan usar una atribución que les da la Constitución con un fin electoral y no racional. La Asamblea Legislativa, los partidos políticos están instrumentalizando la voluntad del electorado que hace 3 años les dio, no para hacer este tipo de actos, sino que para trabajar en favor del pueblo. Tal parece que ante el nulo respaldo que tienen de cara a las elecciones del 28 de febrero, los partidos tradicionales están lanzando este tipo de ataques que solo confirma su desesperación. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y otro jurista que reaccionó a las intenciones de los partidos tradicionales de dar un golpe de Estado al presidente Nayib Bukele es Nelson García, quien consideró que la iniciativa del diputado Velázquez Parker no mide las consecuencias sociales. Él afirmó que este tipo de acciones son parte de la desesperación de los partidos políticos. Ya en este circo no caben más payasos. Así reaccionó el jurista Nelson García a la iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa para aplicar el artículo 131 de la Constitución en el sentido de estudiar y declarar la incapacidad mental del presidente de la República, acciones que asegura no lo sorprenden, pues son producto de la desesperación de los partidos tradicionales. Una desesperación tóxica y psicótica. Lo único que sí conviene es estar preparado organizadamente para contrarrestar cualquier desaguisado. Lo que es importante, afirma el abogado, es analizar el próximo capítulo en la historia de nuestro país y habla incluso de delitos de sedición. El futuro que le espera a quienes estén participando en actos de sedición es un proceso penal, cuando no una corte marcial, porque están atentando contra la patria misma. Él incluso cuestionó que sea precisamente el diputado de Arena, Ricardo Velázquez Parker, quien presentó la iniciativa. Que presenta perfiles como para aplicarle una clase de examen, como la que está pretendiendo se le haga al señor presidente, sea quien precisamente haga la solicitud. Cosas veré de Sancho amigo, decía Don Quijote. Habrá muchas cosas por ver, considera, sobre todo por la cercanía de las elecciones. Sin embargo, asegura que quienes promueven estas acciones políticas no han considerado la reacción social, en especial ante el creciente descontento de la población a los partidos. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y a la cabeza de estos intentos de golpe de Estado contra el presidente Nayib Bukele está el expresidente y prófugo de la justicia, Mauricio Funes, quien desde su cuenta de Twitter dictó un guión de cómo proceder en contra del actual gobierno, mismo que Arena, el FMLN y Rodolfo Parker están siguiendo al pie de la letra.
En su cuenta de Twitter, el expresidente Funes, que es reclamado por la justicia salvadoreña por robar más de 300 millones al Estado, hizo un llamado al partido Arena, al FMLN y al PDC de Rodolfo Parker para que se unieran en contra del presidente Nayib Bukele. Existen suficientes elementos de juicio para promover dos iniciativas en contra de Nayib. Una, un juicio político por la ocupación militar de la Asamblea y otros delitos. Dos, su inhabilitación por incapacidad mental para gobernar. Funes también agregó, ¿no se dan cuenta que los aspirantes a diputados se están apoyando en la imagen de Nayib para ganar la elección? Es urgente su desenmascaramiento. Los electores deben estar claros del riesgo que para la democracia implica que Nayib controle la Asamblea y tenga el poder total. Dicho y hecho, los diputados iniciaron un proceso para intentar destituir al presidente Nayib Bukele. El diputado Rodolfo Parker, muy apegado al guión dictado por Mauricio Funes, incluso lanzó un spot de su campaña electoral pidiendo esto. Derrotemos el odio, recuperemos el diálogo, defendamos la paz. Parker apela a que exista el mismo diálogo que tenía con Funes cuando este era presidente. Nosotros nos sentimos, pero muy cómodos con el gobierno del presidente Mauricio Funes, pero muy cómodos. No hemos visto una sola medida, William, en un año de su gobierno que nosotros digamos, pues no, está apartada de los propósitos o de los fines demócratas cristianos. Según una investigación periodística, en esa época Parker recibía alrededor de $30,000 mensuales desde Casa Presidencial a través de la extinta partida secreta, práctica conocida como la entrega de maletines negros. El presidente Nayib Bukele tiene la más alta evaluación que ningún mandatario haya tenido a nivel nacional e internacional. A pocos días que se realicen las elecciones de alcaldes y diputados, los partidos FMLN, Arena y Rodolfo Parker queman su último cartucho en contra de la imagen del presidente Bukele. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. No regresará el hombre del maletín negro, ha advertido repetidamente el presidente de la República al referirse a los pagos irregulares o compra de voluntades de diputados en la Asamblea Legislativa. Una vieja práctica que incluso es investigada por la Fiscalía General de la República. Luego de que se terminara con esa vieja práctica, ahora legisladores de Arena y el FMLN buscan dar un golpe de Estado al mandatario salvadoreño Nayib Bukele. Compra de voluntades, pago de sobresueldos y gastos personales forman parte de una investigación que la Fiscalía General de la República inició en 2019. Investigación que señala que varios partidos políticos recibieron sobornos durante la presidencia de Mauricio Funes. El mismo fiscal general confirmó la existencia de recibos. Tenemos recibos originales de sobresueldos que recibieron funcionarios que estaban adscritos al órgano ejecutivo, pero también de funcionarios que no pertenecían al órgano ejecutivo. Margarita Escobar, Rodolfo Parker, principales opositores del actual gobierno, son algunos de los políticos que recibían hasta $30,000 mensuales para apoyar iniciativas durante administraciones anteriores. Nosotros nos sentimos, pero muy cómodos con el gobierno del presidente Mauricio Funes, pero muy cómodos. No hemos visto una sola medida, William, en un año de su gobierno que nosotros digamos, pues no, está apartada de los propósitos o de los fines demócratas cristianos. El dinero salía en un maletín de Casa Presidencial, el maletín negro, que recorría los pasillos legislativos y logró, no solamente durante la administración de Mauricio Funes, sino también en anteriores gobiernos, consensos entre el legislativo y el ejecutivo. Los bloqueos han sido constantes para la actual administración. Pese a esto, el mandatario salvadoreño ha reiterado en diferentes ocasiones que no habrá tratos por debajo de la mesa con los diputados opositores que tienen mayoría legislativa. Tal vez todo este impasse con los diputados se pudo haber evitado negociando de la forma que se hacía siempre, con maletines negros. Pero prometimos cambiar El Salvador y eso es lo que vamos a hacer, escribió el mandatario el 13 de febrero de 2020. Y el 16 de abril, ante las constantes acciones del legislativo, el presidente reiteró: de nuevo, por más presión que hagan, no regresará el hombre del maletín negro. Aprueben lo que quieran, igual será vetado. Ante esto, continúa el bloqueo y la negativa constante de apoyar iniciativas del Ejecutivo por parte de algunos diputados que recibieron beneficios durante administraciones anteriores. Aún así, muchos de ellos aseguran luchar contra la corrupción y la transparencia.
sin dar cuentas del dinero recibido correspondiente a los gastos reservados que los gobiernos anteriores manejaban bajo discreción. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y los diputados de las bancadas opositoras se han unido para dar un golpe de estado al presidente Bukele, un hecho inédito, y esto pese a que siendo Arena y FMLN históricamente antagónicas, hoy buscan apartarlo sin una justificación, contrario a lo sucedido en un caso tan controversial por su culpabilidad confesa como el caso del expresidente Francisco Flores. El diputado Guillermo Gallegos de la bancada de Gana deja claro que hay una doble moral en quienes buscan destituir al presidente Bukele, ya que son los mismos que no actuaron en el caso de corrupción del expresidente Francisco Flores. Y la verdad nunca hubo justicia, porque él terminó muriendo y prácticamente se fue sin poder pagar todo el daño que le hizo a El Salvador. Así es que es una doble moral. Por un lado no hicieron nada en otros tiempos y hoy quieren darle un golpe de estado al mejor presidente de la historia moderna de nuestro país. Agrega que Arena cerró filas para proteger al expresidente Flores en un caso que quedó en la impunidad y pese a ello, en la actualidad unen sus fuerzas con su histórico adversario político, el FMLN. El FMLN conoce muy bien la historia de Arena. Arena conoce la historia del FMLN y ahora se unen para querer quitar al presidente Nayib Bukele. Dejó también en tela de juicio el accionar del diputado que presentó la iniciativa, mismo que ha tenido episodios de violencia armada al interior del recinto legislativo. Un diputado de Arena que, por cierto, no es muy alentado. Velázquez Parker ha tenido algunos episodios donde deja ver que no está muy cuerdo de su cabeza. Y es el tonto que utilizan para que presente la pieza de correspondencia. Finalmente explicó que el único objetivo que buscan estos partidos opositores es dar un golpe de estado al presidente Bukele para continuar haciendo lo mismo que han hecho durante 30 años. Mientras tanto, casos de corrupción confesa continuarán en la impunidad. Daniel García, Noticiero El Salvador. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. Vamos a cambiar de tema y es que en este momento las autoridades se encuentran verificando las medidas de bioseguridad en la Plaza Salvador del Mundo en el transporte colectivo. Ahí se encuentra el periodista Víctor Hernández y nos va a brindar los detalles al respecto. Víctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carla. Efectivamente estamos en los alrededores de la Plaza Salvador del Mundo, donde se encuentran diferentes miembros del Viceministerio de Transporte y también de la Policía Nacional Civil de Tránsito, verificando que se cumplan las medidas de bioseguridad. Conmigo se encuentra también el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, para hablar un poco sobre este control que se está desarrollando a esta hora de la mañana. Muy buenos días. ¿Cuál es lo que se está desarrollando acá? Gracias, buenos días. Nos encontramos este día verificando los operativos que hemos mantenido de manera permanente, buscando, como hemos hecho desde el inicio de la reapertura del transporte colectivo el año pasado en agosto, que la gente tome conciencia de que todavía necesitamos mantener las medidas de bioseguridad en cada uno de los elementos de nuestra rutina diaria. El transporte colectivo, como lo hemos dicho desde un inicio, es un elemento importante, un vector de contagio que de no controlarse adecuadamente podría contribuir a unos mayores tasas de contagio y por lo tanto nos hemos mantenido siempre vigilantes de la adopción de las medidas de bioseguridad en el transporte colectivo y en la calle para todos los salvadoreños. Nos da mucha alegría que a la fecha todavía podamos ver que la mayoría de personas que están en la calle siguen adoptando las medidas, todos tienen su alcohol gel, todos están ocupando sus mascarillas y es importante hacer ese énfasis en la población de que ese cuidado personal, esa responsabilidad individual es la que puede hacer la diferencia y es la que en este momento nos está llevando a tener tasas de contagio relativamente controladas. Hemos venido bajando los números de contagios de COVID detectados desde aproximadamente 300 que teníamos allá por el 17 de enero al día de ayer de tener unas tasas en alrededor de 210 contagios. Estos números pues nos alientan a seguir adelante, nos motivan a seguir insistiéndole a la población en que es necesario mantener estos controles y agradecemos esa colaboración y les pedimos esa colaboración a todos los salvadoreños para poder seguir manteniendo los niveles de contagio a raya. Viceministro, se hablaba en algún momento que en algunas unidades del transporte público habían demasiada gente, iban demasiado llenos y por eso se le daba algún tipo de sanciones.
¿Cómo se han incrementado estas sanciones al transporte público por estos motivos? Hemos mantenido siempre el monitoreo y las sanciones en diferentes casos. Cada vez que se detecta una unidad con sobresaturación de pasajeros, esta misma se somete a una multa. Vamos a continuar monitoreando esta situación. Invitamos a las personas nuevamente a que se insista mucho en que si una unidad ya lleva personas de pie, eviten abordar esta unidad. En este momento lo hemos venido diciendo, el nivel de oferta de transporte colectivo es adecuado. Estamos seguros que detrás de una unidad llena probablemente pueda venir una unidad con menos pasajeros y por lo tanto no vale la pena arriesgarse. Sí es importante recalcar que la medida principal, que es el uso de la mascarilla, sí se está adoptando, aún en casos donde una unidad vaya llena. Es importantísimo que la mascarilla se mantenga siempre en uso, y mientras se mantenga la mascarilla, creo que el elemento principal que va a poder determinar cómo vamos a seguir viendo los números de COVID va a ser precisamente este uso permanente que necesitamos hacer todos de la mascarilla. Gracias, viceministro. Buenas, esas son parte de las declaraciones que ha brindado el viceministro de Transporte sobre la verificación de los controles de mantener las medidas de bioseguridad en el transporte público. Vuelvo con ustedes al estudio. Perfecto, Víctor, muchas gracias por la información y esas recomendaciones. Hay que reiterarlas la mayor cantidad de veces posible para continuar protegiendo a la población del coronavirus. Recuerde usar siempre su mascarilla. Y hace unos días, CEL dejó en manos de la Fiscalía General de la República más pruebas documentales sobre los actos de corrupción cometidos por los gobiernos del FMLN y Arena en la presa El Chaparral, que es el monumento a la corrupción con la que estos partidos castigaron al país por 30 años. Destapar estos actos es lo que mantiene inquietos a Arena y al FMLN, quienes estuvieron al frente del Ejecutivo durante 30 años y al ver en riesgo sus privilegios buscan dar un golpe de Estado al presidente Bukele. Fueron exactamente 3 décadas las que gobernaron partidos señalados por actos de corrupción, sacando provecho económico de proyectos que dejaron varados, como el caso El Chaparral, que solo tenía un 6% de avance y que por tantas irregularidades costará más de $700 millones a los salvadoreños. Adicionalmente, no solo estamos presentando evidencia con respecto a toda la corrupción que cometió el nicaragüense, sino que adicionalmente dándole seguimiento a todo lo que ha sido el Chaparral durante todo este tiempo, ya que esta corrupción viene desde los gobiernos de Arena hasta el gobierno de Sánchez Serén. Un ejemplo claro de ello es que recientemente el presidente de CEL, Daniel Álvarez, presentó 32 cajas que contienen nuevas pruebas documentales a la Fiscalía, relacionados con actos de corrupción cometidos bajo la administración de Mauricio Funes y Sánchez Serén, donde encontraron incluso tarjetas de crédito a nombre de funcionarios públicos, además de contrataciones suscritas entre CEL y empresas nacionales y extranjeras. Porque no solo le robaron a la CEL como institución, sino que es un robo descarado que tuvo el país. Y también adicionalmente exhorto a la Fiscalía, lo he dicho incontables veces, hemos puesto aviso incluso, que no solo es el Chaparral, sino que todas las instituciones relacionadas a la CEL. Pero esta no es la primera vez que el presidente de la Autónoma presenta pruebas a Fiscalía. En diciembre pasado llegó hasta un juzgado con pruebas que demostraban que Mauricio Funes y otros funcionarios habían sustraído más de $45 millones de las arcas del Estado bajo este proyecto. Para que la continuidad de ese proyecto sea determinado quiénes han tenido participación en hechos delictivos, si además de los hechos delictivos comunes hay delitos de corrupción, que es obvio por la modalidad que se tenía con la fase primera. Las autoridades esperan que se haga justicia y que se resuelva este caso para que los implicados paguen lo que les corresponde a los salvadoreños. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. ¿Y recuerda usted la fotografía donde un magistrado de la Corte de Cuentas compartía información reservada con el diputado Rodolfo Parker a través de un chat de WhatsApp? Pues le cuento que el Instituto de Acceso a la Información Pública ha iniciado un proceso sancionatorio por la divulgación de esa información. Veamos. El diputado Rodolfo Parker, su asesor Martín Arnoldo Marín y el actual presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Ansora, habrían violado el artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública por difundir información confidencial, según ha estimado el Instituto de Acceso a la Información Pública.
El 11 de agosto del año pasado, mientras se cuestionaba la entrega de paquetes agrícolas hecha por el ministro de Agricultura, Pablo Anliker Infante, el diputado Rodolfo Parker recibió información declarada reservada y confidencial por medio de un chat de WhatsApp de su asesor Martín Arnoldo Marín Villanueva. En estos mensajes, Villanueva le indicaba a Parker que el magistrado Roberto Ansora de la Corte de Cuentas les había compartido información de carácter reservada relacionada a un proceso de auditorías que actualmente se encuentra realizando la Corte por la entrega de subsidio a los agricultores. Meses después de la fuga de información, Roberto Ansora fue elegido como presidente de la Corte de Cuentas por la actual Asamblea Legislativa, de la que Rodolfo Parker es miembro de la Junta Directiva. Una ciudad integral llena de oportunidades es la visión del candidato a alcalde por Nuevas Ideas del municipio de Nuevo Cuscatlán, quien buscará su reelección en los próximos comicios del 28 de febrero. El candidato a alcalde de Nuevo Cuscatlán, José Manuel Dueñas, del partido Nuevas Ideas, centrará sus esfuerzos por continuar generando cambios importantes en la localidad, de llegar a ser electo como alcalde. Entre sus principales propuestas figuran de tipo urbanísticos y habitacional. Y el más importante, que es el proyecto más ambicioso, es un proyecto habitacional de 1.500 casas. Pues hemos descubierto, más bien estamos seguros que el problema y la necesidad más grande es la necesidad de una casa, de la propiedad, de un sentido de propiedad de una casa. El empresario, padre de familia y político, también buscará poner en marcha un proyecto de seguridad. Estamos trabajando en un proyecto articulado con el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, y ya está encaminado pues un concepto de casetas por cada comunidad para dar un poquito más de garantía en el ambiente. A pesar de eso, somos uno de los municipios más seguros del país. Otras de las propuestas contemplan mejorar las condiciones de desarrollo económico de la localidad para la atracción de mayor inversión, además de priorizar mayor protección de los derechos de las personas de la tercera edad y mujeres. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Deportes. La Selección Nacional de Fútbol Playa regresó a los entrenamientos bajo el mando de su entrenador, el profesor Rudis Gallo, de cara al premundial de CONCACAF, programado para el próximo mes de abril, el cual dará 2 plazas al mundial de la categoría, que se disputará en Rusia del 19 al 29 de agosto de este año. Los seleccionados iniciaron con trabajo físico y táctico en busca del cuadro inicial para su fogueo ante Costa Rica el próximo 15 y 16 de febrero a las 3 de la tarde en el Estadio de la Costa del Sol, donde se dará acceso a aficionados con un aforo máximo del 30%, con todas las medidas de bioseguridad necesarias. El Atlético de Madrid ante el Chelsea Fútbol Club, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League, no se podrá jugar en el Wanda Metropolitano de Madrid como consecuencia de las restricciones que hay en España ante los vuelos procedentes de Reino Unido, Brasil y Sudáfrica debido a la pandemia del COVID-19. El gobierno ha decidido ampliar las medidas hasta el 2 de marzo y el choque entre madrileños y londinenses está previsto para el próximo 23 de febrero. Ante esta medida, el Atlético tendrá imposible disputar el encuentro en su estadio, opción principal que se valoraba en las fechas previas hasta que se tomaran las nuevas medidas. Ahora, ante este nuevo escenario, Bucarest parece ser la sede candidata a albergar el encuentro. Pat Mahomes tiene programada una cirugía para esta semana debido a una lesión en el dedo del pie que le molestó al quarterback de los Kansas City Chiefs hacia el final de la temporada y a lo largo de los playoffs en la NFL. Se espera que Mahomes se pierda la mayor parte del trabajo de receso de temporada con el equipo, pero debe estar completamente recuperado para cuando inicie el campamento de entrenamiento. Mahomes sufrió uno de los peores partidos estadísticos de su carrera en la derrota de los Chiefs por 31-9 en el Super Bowl ante los Tampa Bay Buccaneers. Se fue con 26 pases completos de 49 intentos para 270 yardas y 0 touchdowns. Informó para Noticiero El Salvador, Edgar Flores. Muy bien, llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Son las 6:32. Enseguida la entrevista AM con Marisol Dorat tendrá como invitado a Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia. Y además estará conversando con Cristian Guevara. Él es candidato a diputado por San Salvador por el partido Nuevas Ideas. Así que quédese con Canal 10
e infórmese con la entrevista AM. Nosotros regresamos mañana. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250.